Muy bien, buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidas a la cuarta tutoría del curso de Principios de Contabilidad de Costos, donde hoy hablaremos sobre el control de los costos indirectos de fabricación. Em, para comenzar, quisiera hacer como una especie de recapitulación de las actividades de los últimos temas. Y he visto que en algunos casos los errores en los cálculos que han tenido a la hora de presentar sus tareas hacen referencia a los conceptos como tal. Entonces, sí es importante que en contabilidad de costos puedan comprender la estructura de un estado de costos y de un estado de ingresos. Entonces, cuando estamos hablando de un estado de costos, este exclusivamente hace referencia a todos los elementos de producción. Entonces, si en algún momento se les indica que deben realizar un estado de costos, deben incluir únicamente las cuentas contables que hacen referencia a materiales directos, mano de obra directa y a todos los costos indirectos de fabricación. Cuando hablamos de materiales, ahí incluye todo lo que es materia en proceso, materia prima y producto terminado. Entonces, los inventarios. Así que cuando ustedes están haciendo el estado de costos, deben incluir únicamente estos tres elementos. Cuando están haciendo el estado de ingresos, van a tomar el resultado final del estado de costos y a eso le restan las ventas y le restan todos los gastos que tenga la empresa. Entendamos el estado de ingresos como un estado de resultados. El estado de ingresos después del estado de costos es bastante detallado porque involucra algunas cuentas de detalle del estado de costos, pero el estado de costos no incluye gastos administrativos, ni de publicidad, ni de mercadeo, tampoco de ventas, tampoco incluye el concepto de ventas o de ingresos por ventas. Realmente eso no incluye el estado de costos. Entonces, para que tengan en cuenta a la hora de elaborar sus estados de costos. Para esta tutoría, vamos a enfocarnos específicamente en ver los métodos de aplicación de los costos indirectos de fabricación. Hay varios métodos, entonces ya en sesiones anteriores hemos hablado de ellos y hoy vamos a verlos por medio de las fórmulas para calcular las tasas de aplicación del CIF. Estas tasas de aplicación lo que me permiten a mí es distribuir de una manera un poco más estructurada los costos indirectos de fabricación a todo el proceso productivo. Entonces los objetivos para esta videotutoría va a ser, bueno, que apliquemos conceptos de costos indirectos de fabricación como acumulación de costos, calcular tasas de aplicación, explicar los 4 niveles de producción estimados y emplear conceptos de costos indirectos de fabricación para el registro de los CIF en un libro contable. Bueno, y finalmente identificar y calcular los métodos de asignación de costos, que hay tres. Para efectos de este curso vamos a utilizar solamente uno. Hoy vamos a hablar de los tres, pero solamente vamos a utilizar uno. Los costos indirectos de fabricación, bueno, hacen referencia a un grupo de costos utilizado para acumular todos estos costos indirectos en el proceso productivo. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. También hemos venido repasando este tema en los últimos videotutorías, pero hacemos un repaso acá. Por ejemplo, la calefacción, la electricidad o energía para la fábrica. Si ustedes ven, prácticamente todos los elementos que vienen acá incluyen la palabra de fábrica. Esto quiere decir que si en la fábrica supongamos que la fábrica tiene dos pisos. El primer piso es toda el área de producción y la segunda, oficinas, en donde está recursos humanos, tecnología, contabilidad, compras, pagos. Es decir,
tenemos dos áreas dentro de un mismo edificio, un área administrativa y un área de producción. Entonces, es responsabilidad de la contabilidad de costos hacer separación de los costos de producción que son indirectos, que son todos estos que ustedes ven acá, y de los gastos administrativos que no forman parte del proceso productivo. Si nosotros recibimos, por ejemplo, em, veamos acá, este que se llama mantenimiento del edificio. Supongamos que durante un mes recibimos un cargo de $5,000 de mantenimiento del edificio, de la planta de producción que tiene dos pisos. El primer piso es producción y el segundo piso es administrativo. Entonces, si ese mantenimiento de edificio sucedió exclusivamente en el primer piso, eso es un gasto indirecto de fabricación porque eso le pertenece a la parte de la fábrica de producción. Pero si eso fue un mantenimiento o reparación en el segundo piso, que es el área administrativa, eso le compete al contador financiero registrarlo como un gasto, gastos de mantenimiento. Y los gastos de mantenimiento de mobiliario y equipo o de edificios son diferentes que los de la fábrica. ¿Qué pasa si el mantenimiento es completo, es total, es para todo el edificio? Entonces vamos a tener que utilizar una distribución de ese gasto para decir cuánto porcentaje es administrativo y cuánto porcentaje es CIF. Y para eso se define por medio de algo que se llaman políticas contables. Las políticas contables están abordadas desde la perspectiva del registro, reconocimiento, medición y evaluación de la contabilidad por medio de la NIC 8. Pero las políticas contables son normas administrativas financieras, es decir, que son impuestas por la gerencia. Las políticas contables em, no son, digamos, directrices internacionales. Vienen como consecuencia de directrices internacionales, pero no son específicamente copia y pega, como por ejemplo una norma de salud ocupacional. Una norma de salud ocupacional es estándar porque viene por medio de una ley o del Código de Trabajo, que el Código de Trabajo lo que me dice a mí es eh, usted debe tener una sala de lactancia si en su empresa hay más de 50 mujeres empleadas, independientemente del tipo de contrato que tengan. Entonces, y la sala de lactancia debe tener ciertas medidas. Entonces, eso es una ley y por ende se tiene que aplicar sí o sí. A mí lo que me dicen las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera es que lo que me hacen es recomendar estándares y principios de contabilidad para el reconocimiento, medición y revelación de información financiera. Ahora, inclusive vean que en contabilidad financiera, por ejemplo, para la depreciación, a mí me recomienda varios métodos, los métodos lineales y los métodos acelerados. La NIC en ningún momento a mí me dice, se debe usar línea recta si usted es una empresa cooperativa. Se debe usar suma de dígitos si usted es una pyme. O sea, esas cosas no las dicen las normas. Pero las políticas contables lo que me dicen es, la empresa ABC utiliza el método de depreciación por suma de dígitos para toda la maquinaria y el edificio y todos los vehículos. Entonces, no se puede andar cambiando de método, entonces se establece dentro de una política administrativa que se llama políticas contables. En las políticas contables se incluyen muchos elementos de control interno y por eso la contabilidad de costos también debe incluir políticas contables respecto a cómo separar los costos, cuándo es un costo directo y cuándo es indirecto, y en especial con lo que vamos a ver ahorita, que es la aplicación de los costos indirectos de fabricación. Los costos o cargos indirectos de fabricación son, eh, son costos que realmente son un poco difíciles de asociar a un producto. Justo por eso, porque son indirectos. No hay forma de saber cuánto porcentaje le corresponde a cada producto fabricado. Por ejemplo, el alquiler del edificio de fábrica.
Si yo pago $1.000.000 al mes por el edificio que tiene una capacidad para 3.000 empleados y todos los 3.000 empleados son de producción, entonces hay una forma muy sencilla. Yo agarro el $1.000.000 y lo divido entre el total de unidades producidas, pero resulta que hay algo que se llama método de aplicación de los if. Entonces, yo no voy a hacer nada más una división entre el total de unidades producidas, porque la empresa tiene que definir cuál va a ser el método por el cual va a distribuir esos costos indirectos de fabricación en el total de la producción, o mejor dicho, al costo unitario de cada una de las unidades producidas. Entonces, hay varios métodos y son esos 5 métodos que vamos a ver ahora y son como formas de calcular un porcentaje para poder aplicar los if. Después de eso, hay otros métodos que sirven métodos para distribución o para asignación de los costos. Una cosa es la tasa de aplicación y otra cosa es la asignación del costo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Existen varios tipos de costos indirectos de fabricación. Están los costos indirectos de fabricación variables, están los fijos y están los mixtos. Entonces, si nos vamos a la diapositiva anterior, por ejemplo, la mano de obra directa y los materiales, la mano de obra indirecta y los materiales indirectos podrían clasificarse como un SIF de tipo fijo, porque podríamos decir que si yo tengo 5 supervisores de planta, el salario de esos supervisores no va a cambiar salvo que yo haga aumentos o bien salvo que yo tenga, digamos que pagar extras o que... aquí Ariana nos dice que no se escucha. Los demás compañeras sí me escuchan, tal vez sí me confirman. Profe, yo sí lo escucho. Yo también. Sí, se escucha bien. Creo que ella tiene problemas de conexión en el micrófono. Entonces, vamos a escribirle por acá. Ok, entonces continuamos. Si, por ejemplo, yo tengo solamente 5 supervisores de línea o de planta, es muy fácil decir, bueno, si estos supervisores nunca les cambia el salario, tienen salario fijo y el salario de ellos se paga independientemente del nivel de producción o de horas trabajadas, entonces podría considerarse que es un costo indirecto de fabricación fijo, porque yo lo puedo distribuir fácilmente, lo divido y ya. Pero hay otros que son variables o bien que se les conoce también como mixtos. Por ejemplo, la energía o lo que es la electricidad, todos tienen un componente fijo, ¿ok? Que en este caso la tarifa básica, y después tienen un componente variable. Ese componente variable puede ser estimado. El componente variable yo lo estimo con base en históricos. Y se me convierte en mixto cuando realmente el variable no lo logré porque, digamos que yo estimé gastar $3.000.000 en electricidad durante todo un año y al final gasté 5. Entonces yo tengo que asignar el fijo, el gasto variable que estimé más la parte que más bien estoy gastando de más. Okay. Luego tenemos varios conceptos acá. Estos son súper importantes. Porque dependiendo de esto es que las empresas definen cuál es el método de aplicación de los costos indirectos de fabricación. Entonces va a depender mucho de cada empresa, no realmente es que se recomienda uno o se recomienda el otro. Va a depender mucho de la empresa y no tanto del tipo de empresa, sino de lo que la empresa fabrica o produce. No es lo mismo la empresa Faco que produce vehículos a la empresa Dos Pinos que produce leche, porque los costos indirectos de fabricación son muy distintos. Probablemente el gasto de los materiales sea más controlable en vehículos, porque si yo necesito 100 tornillos para un carro, yo
compro 100 tornillos y uso 100 tornillos, pero para poder fabricar las cajas de leche y luego meter la leche en cada una de las presentaciones, probablemente yo tenga una variante, y es que las vacas de donde sacan la leche probablemente no me dan el mismo nivel de producción, al menos exacto. ¿Ok? Supongamos que yo tengo vacas para producir 100 litros de leche, pero tal vez esta semana produje 95, la semana que sigue produje 110, luego produje 101, luego 99.8. Entonces, hay elementos que realmente me permiten a mí determinar que un costo, o mejor dicho, un nivel de producción está asociado al tipo de producto que se está fabricando. En este caso, tenemos una capacidad productiva teórica o ideal. Es decir, si yo tengo 100 vacas y cada vaca me produce 10 litros de leche, entonces lo ideal es que yo llegue a un N cantidad de litros de leche estimados por día, por semana, por mes o por año. Pero si yo tengo una capacidad productiva práctica o realista, esto quiere decir que tal vez alguna vaca no pudo producir la leche que se esperaba porque la vaca se enfermó, entonces la leche producida por esa vaca no se puede considerar, entonces ya hay 10 litros menos. Hay que considerar por medio de variables, ¿okay? Que se consideran así, variables. Hay que considerar cuál va a ser mi capacidad productiva práctica o mi capacidad productiva realista. Y luego tenemos la capacidad productiva normal o de largo plazo. Esta es donde yo digo, bueno, durante el año yo tengo 100 vacas y esas 100 vacas me producen tanto, entonces yo voy a decir, voy a fabricar a final de año 450.000 cajitas de leche de 250 mililitros. Y esa cantidad de cajitas de leche son las que yo voy a colocar en venta. Pero la capacidad esperada, eso es que yo diga, bueno, yo puedo producir 450.000 cajitas de leche al año, pero resulta que en el momento en que yo voy a producir, a mitad de año, es tanto el calor que las vacas se deshidratan mucho, entonces no se produce tanta leche. Entonces, yo voy a considerar todos esos elementos a largo plazo. Y en corto plazo, lo que yo hago es hacer una proyección un poco más acertada. Si yo tengo una capacidad de largo plazo en donde yo digo, tengo 1 millón de litros de leche al año y yo divido ese millón de litros entre cada uno de los meses del año, entonces yo cada mes ajusto las cifras con respecto al mes anterior. En contabilidad financiera o en finanzas, a esto primero se le llama presupuesto y a esto otro segundo se le llama ajuste de presupuesto. En inglés, si tal vez ustedes lo han escuchado, esto último se le conoce como forecast, que es como un reajuste del presupuesto en donde yo digo, tengo una cifra estimada, pero con base en las cifras reales voy a hacer como una especie de estimación del presupuesto para llegar a una cifra un poco más ajustada. La determinación de las tasas de aplicación de los CIF, bueno, hay varios métodos, y esto es lo que les hablaba al principio, que tenemos 5 métodos. Creo que la tutoría pasada vimos algo parecido. El primero de ellos se llama unidades de producción. Yo puedo asignar los CIF con base en mis unidades de producción. Esto es, yo agarro la suma total de mis CIF y lo divido entre la cantidad de unidades de producción y se los asigno a cada uno. Esa es un método. La de los materiales directos, bueno, yo puedo utilizar como base el monto de los materiales directos o de la mano de obra directa o de las horas de mano de obra directa. ¿Por qué estas dos? Uno podrá decir, mira, pero son las mismas. Realmente no. Porque la mano de obra directa es cuando yo tengo empleados a los que yo les pago lo mismo y yo calculo nada más horas extra. Pero la de horas de mano de obra directa, esa es cuando yo pago operarios por horas. Es decir, que yo contrato gente por 10 horas y al final trabajaron 5 horas o trabajaron 20 horas. Entonces yo cuento exclusivamente por hora de mano de obra directa, ya la real. La mano de obra directa, la normal, eso es que yo contrato un empleado fijo, 40 horas a la semana, entonces yo calculo por 40 horas, ¿ok?
¿ok? Y lo que hago es sumarle o restarle horas extra, horas de producción ahí que debo considerar por X o Y razón. Y luego las horas máquina, esto va a depender del tipo de negocio. Por eso les decía, las políticas contables a mí me hacen recomendaciones y, por ejemplo, estos 5 métodos son recomendaciones para calcular tasas de aplicación de los CIF. La empresa debe decidir cuál. No se puede estar cambiando de método de aplicación de los CIF. Si yo elijo uno, ese es el que con el que me voy a quedar. Si yo cambio, si yo tengo los últimos 3 años utilizando el método de materiales directos y en, digamos, 2017, 2018 y 2019, y en 2020 se me ocurre cambiar a mano de obra directa, yo tengo que, según la NIC 8 de políticas contables, yo tengo que ajustar la información de los últimos años como si el método de mano de obra directa se hubiera usado siempre. Entonces tengo que ir y ajustar cifras contables de los años anteriores. Y esto me puede provocar o pérdidas o más bien una sobreestimación de los inventarios o de los costos. Por eso es que se recomienda siempre que se haga un estudio técnico muy específico para valorar cuál es el método más adecuado según la empresa. No es que nada más yo llegué y utilicé uno porque yo quería o porque es el más bonito o porque financieramente es el que más me beneficia, sino que es el que a mí como empresa operativamente me es más funcional. ¿Tenemos dudas hasta el momento? Profe, yo quería ahí preguntar solo como por conocimiento, ¿existe o se ha dado esto, digamos, de un cambio en alguna empresa? Sí, de hecho es bastante normal que se cambie en el sentido de, digamos, la empresa crece. Entonces, tal vez hoy éramos una empresa de producción, vamos a ver, digo normal porque las empresas cambian por efectos, digamos, de la globalización. Entonces, supongamos que yo hoy era una empresa que fabricaba gorras y yo fabricaba al año 1000 gorras y yo vendía todo bien y tenía mi sistema de costeo y todo muy bonito. Pero al año siguiente resulta que yo me fui para un convenio en Australia y una gente dijo en Australia que me quería comprar 1 millón de gorras por mes. Entonces, yo pasé de producir 1000 gorras al año a 1 millón de gorras por mes. Ampliar o cambiar mi método de producción implica de que yo analice mis costos indirectos de fabricación de una manera diferente. Tal vez antes ellos decían, no, no, porque son 1000 unidades, usemos el método de unidad de producción. Pero como ahora vamos a fabricar o sea, es más de un 100% de lo que normalmente fabricaban, entonces vamos a utilizar otro método que nos sea más factible desde una perspectiva financiera. Si yo agarro todos los costos y los divido entre unidades de producción, puede ser que el costo me dé muy alto o el costo me dé muy bajo. Pero si yo utilizo, por ejemplo, materiales directos, que sería lo más normal, porque una gorra, su material directo es como lo más impactante, entonces yo puedo cambiar de método. Ahora, ¿es recomendable? Sí, cuando suceden este tipo de escenarios. ¿Es lo normal en una empresa grande? No. Las empresas grandes ya tienen sus métodos establecidos y realmente es muy poco probable que lo cambien, salvo por regulaciones locales, fiscales o por algún cambio en las normas internacionales de información financiera. Por ejemplo, les voy a explicar acá algo que no es tema del curso, pero para que más o menos tengan una idea de por qué es que las políticas cambian. Hace unos 2 años más o menos, los pasivos realmente no tenían una norma contable que los regulara tan estrictamente. Entonces la gente registraba un montón de pasivos y un montón de cosas que eran nada más créditos. Pero, por ejemplo, habían otros tipos de pasivos que son como las concesiones y las firmas de auditoría iban y revisaban estados financieros de empresas como Avianca, como American Airlines o British Airways, todas estas empresas, digamos, que trabajan con servicios de transporte aéreo,
y usted iba y revisaba la sección de activos y en ningún lado tenían registrados sus aviones, en ningún lado. Y usted se iba a los pasivos y en ningún lado ellos debían los aviones. Y usted se iba a las notas de los estados financieros y en ningún lado describía que ellos tenían aviones, pero sí generaban un montón de utilidad haciendo viajes comerciales por todo el mundo. Entonces, viene un cambio en una norma contable que se llama la NIF 16. Y esta norma dice que usted tiene que registrar absolutamente todo lo que venga producto de un contrato comercial. Entonces, yo tengo un contrato comercial, yo soy el dueño de los aviones y supongamos que Andrea es la dueña de American Airlines. Entonces, resulta que el contrato comercial entre usted y yo es de que yo le presto los aviones y por cada viaje usted me paga un porcentaje a mí. Entonces, ese contrato, esa relación comercial que teníamos nosotros dos, en ningún lado estaba registrado, porque el contrato dice que yo le presto los aviones por 10 años. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma nueva? Que yo debo registrar ese contrato como si fuera algo mío. Entonces, yo tengo que ir y registrar lo que debo o lo que voy a recibir o lo que voy a pagar como si siempre lo tuviera. ¿Y qué fue lo que pasó? Que muchas empresas tuvieron que ir y reajustar sus cifras financieras, cambiar políticas contables, porque hay una norma internacional de contabilidad que pidió un cambio. Entonces vean que aquí tenemos como los dos escenarios. El escenario en donde las demandas de producción me dicen a mí que debo cambiar de método y el otro en donde una norma contable me dice a mí, hey, cambie de método porque esto ya no es aceptado. Es como como utilizar el método WEBS. La norma inclusive dice que lo más aceptado es usar método PEPS. Entonces, ¿qué pasa? La gente que usaba WEBS tuvo que migrar de método. No es porque ellos querían, sino porque la norma dijo y se utiliza el método PEPS para tal y el método ponderado para tal caso. Entonces la gente dice, sí, pero si yo usaba el método WEBS, ¿qué hago con mis cifras? Cámbielas. Entonces hay todo un procedimiento para cambiar las cifras financieras, según lo que me dice la norma 8 de cambios en políticas contables, que la norma me da como pautas a seguir de qué hacer. No me dice los cálculos, pero me dice las pautas a seguir. Entonces, más o menos por ahí va como una explicación teórica y lógica sobre cómo es que se podría dar un cambio en estos métodos. Profe, digamos eso de los aviones, ¿qué sería? Como un leasing. Sí, correcto, podría considerarse como un leasing. Y entonces los pusieron, digamos, a registrar. Prácticamente el valor del contrato. El valor del contrato. Entonces, si yo soy el dueño de los aviones, yo voy a recibir plata, entonces tengo cuentas por cobrar. Y si usted es la dueña de la aerolínea y me tiene que pagar a mí por usar mis aviones, tiene cuentas por pagar. Entonces, en ningún lado, por eso les decía, inclusive se los cuento así como algo curioso, el mismo presidente del Instituto Internacional de las Normas Contables, él decía, yo me voy a morir en paz el día que yo me siente en un avión que esté registrado contablemente en un estado financiero de la empresa de viajes. Porque él decía, ¿cómo yo me voy a montar en un avión? Voy a pagar un montón de plata y la empresa, la aerolínea, ni siquiera tiene registrado este avión en su contabilidad. Profe, pero entonces ahí, digamos, ¿cómo presentaban la contabilidad o los estados financieros? Porque si usted tiene una empresa donde solo está recibiendo utilidades y sus gastos, digamos, son, o sea, porque si es un leasing, es un gasto, ¿no? Operativo financiero es un gasto, pero si no lo está registrando, está solamente ganando. Exacto, o sea, vamos a ver, usted sí registra su gasto, pero ojo lo que estamos diciendo, registra el gasto, pero el contrato financiero como tal, que sea ya un activo o un pasivo, no estaba registrado. Entonces, al final del año, yo registraba mis gastos por todo el contrato que yo tuve y la otra empresa registraba todos los ingresos por prestar su avión. Pero en ningún lado estaba registrado de que
si yo soy el dueño de los aviones y usted es la dueña de la aerolínea, en ningún lado estaba registrado ese contrato comercial que yo estaba obligado a prestarle mis aviones y que usted estaba obligada a pagarme por usar mis aviones. ¿Ves? Entonces, ahí hubo un cambio en política contable grandísimo, porque hubo una norma internacional nueva que vino a decirme a mí, hey, mira, ya no se hace así, ahora se hace así. Y ahí es donde, digamos, podría decirse que tal vez en contabilidad de costos nosotros estaríamos obligados a cambiar. Okay. Inclusive tal vez en países donde tengan economías hiperinflacionarias, por ejemplo, se me ocurre gente que tenga el tipo de cambio muy loco como Venezuela, ¿verdad? Que inclusive Venezuela tiene dos tipos de cambio, un tipo de cambio que tiene 6 ceros de más que el otro. O sea, ustedes llegan con un dólar allá y un dólar allá es una millonada de pesos, pero allá no vale nada un dólar. Acá no es que aquí valga mucho, pero un dólar acá son 500 y resto de colones. Un dólar allá pueden ser 300 millones de pesos. Entonces, economías hiperinflacionarias también pueden obligar a una empresa a cambiar de métodos porque tal vez el método que tenían ya no es rentable. Profe, y digamos, solo para ese tema de una economía así como la de Venezuela, que es algo loco, digamos, esos cambios se dan propiamente en el país o hablamos, digamos, de que esos cambios se dan de compañías que son venezolanas pero que están fuera de Venezuela, porque, bueno, no sé, creería que a nivel interno, yo no sé, sería muy interesante ir a ver cómo se registra todo eso allá, pero ese cambio a raíz de sí, de, pues sí, del problema, digamos, que ellos tienen, se darían en empresas venezolanas, pero estando en el extranjero o locales. Más bien sería, digamos, que una empresa que esté operando en Venezuela, en este caso, tendría que aplicar sus ajustes correspondientes según sea la dinámica económica del país. Entonces puede ser una empresa como GSK, como, vamos a ver, Nestlé, ¿qué otras empresas habían allá? Bueno, no se me ocurren otras realmente porque fijo había un montón, pero no sé, la verdad. Que por efectos de todo lo del tipo de cambio, ellas tuvieron que tomar decisiones y decir, o nos ajustamos a la dinámica económica del país o nos vamos. Muchas empresas se fueron. Y lo que hicieron fue cambiar las políticas contables de ese país nada más. Si yo soy la empresa PICA, ABC, y voy tengo operaciones en Venezuela, yo no tengo por qué cambiar mi política contable PICA. Yo cambio mi política contable venezolana, porque los problemas los tengo allá, no aquí. Entonces, así es como se registrarían. Y ahora, hay otras normas contables que se llaman normas para consolidar estados financieros, que me dicen inclusive cuáles son los procedimientos que yo debo seguir cuando tengo que consolidar cifras de empresas que están en economías hiperinflacionarias. Entonces, digamos, ahí la política contable se cambia según el país en donde esté operando la, ¿cómo se llama? La empresa. Vi que Ariana estaba levantando la mano. No sé si Ariana tiene alguna duda, algo que quiera comentar. No sé si ya nos escucha. Muy bien, continuamos. De los métodos que estábamos viendo, el primero que se llama unidades de producción. El método unidad de producción realmente es, como les mencionaba al principio, es súper fácil. Yo divido entre las unidades producidas y aplico
la tasa. Entonces, por ejemplo, la empresa SA tiene costos indirectos de fabricación estimados para el periodo por $1.000.000 y la capacidad productiva normal es de 250.000. Entonces, si la fórmula de la tasa de aplicación a nosotros nos dice que yo debo agarrar mis costos indirectos de fabricación estimados entre las unidades producidas estimadas. Entonces, si yo agarro el $1.000.000 entre 250.000, esto me da una tasa de un 4. Entonces, quiere decir que $4 de costos indirectos de fabricación se le asignarán a cada una de las unidades de producción. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es sencillo? Porque yo divido y luego asigno. Entonces, si a mí esas 250 unidades me costaban $1 cada una, entonces tengo que sumarles $4 de costos indirectos de fabricación. Así es como nosotros asignamos los costos indirectos de fabricación bajo este método. El siguiente método es el de los materiales directos. Entonces, el de materiales directos realmente este funciona mucho para empresas que tienen un material directo muy grande. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver. Fábricas de muebles. Las fábricas de muebles, su principal material directo es la madera. Y obviamente, bueno, supongamos que son de madera los muebles. Entonces, ellos pueden utilizar mucho material indirecto, como los tornillos, el barniz, los clavos, las cositas para tapar los clavos y los tornillos. Pero vamos a suponer de que el 90% del total de los materiales directos, el 90% de los costos casi que es material directo, porque casi que todo se lo lleva la madera. Entonces vamos a utilizar el método de materiales directos cuando realmente el monto de los materiales directos en una empresa es muy alto y me es más fácil sacar una tasa de aplicación con base en los materiales directos. Y la fórmula siempre va a ser los CIF, el CIF estimado entre, en este caso, los materiales directos. Y lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, si yo agarro el 1.000.000 entre los 500, esto me va a dar 2, ¿ok? Entonces, significa de que la tasa de aplicación bajo el método de el costo de los materiales directos es de un 200%. Entonces, yo voy a multiplicar mis costos indirectos de fabricación por el 200%, y eso es lo que yo le voy a asignar a cada uno de los materiales que yo voy a ir a cada una de las unidades producidas. El siguiente método se llama mano de obra directa. Esto es parecido, pero a veces hay empresas que tienen, digamos, el nivel de mano de obra directa es muy alto, porque realmente se necesita mucha mano de obra directa o la mano de obra directa es muy cara. Supongamos la empresa que está haciendo la vacuna para la enfermedad del COVID-19. Probablemente el costo más alto, si no es material directo, es el de la mano de obra directa, porque pagarle a un científico para que construya esto probablemente es carísimo. No todo el mundo lo va a saber hacer, y los que lo saben probablemente no son personas muy baratas. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a utilizar el método de mano de obra directa. Veamos acá un ejemplo. Los costos indirectos de fabricación estimados es de 1.000.000 y los costos de mano de obra directa estimados es de 2 millones. Tenemos 500.000 horas de mano de obra directa a un valor de $4 cada una. Entonces, si yo divido el CIF entre la mano de obra directa estimada, lo multiplico por 100, entonces significa que el 50% del costo de la mano de obra directa es costo indirecto de fabricación. ¿Ok? Luego tenemos el de las horas de mano de obra directa. Este es bastante parecido, solamente que no lo vamos a calcular por el monto de la mano de obra directa, sino por las horas. Si nosotros utilizamos acá
la fórmula de la tasa de aplicación, entonces vamos a agarrar el $1.000.000. El $1.000.000, que es el monto de los CIF, lo divido entre las 500.000 horas trabajadas, significa de que yo voy a asignar $2 por cada hora de mano de obra trabajada. Por eso se le llaman tasas de aplicación, porque significa que después de que yo hago este cálculo, yo aplico $2 por cada hora trabajada. Esa es la distribución de mis costos. Si yo digamos, aquí dice que son 500.000 horas trabajadas, entonces los $2 quiere decir que cada hora trabajada tiene un costo indirecto de fabricación asignado de $2. Y el último es el de las horas máquina. Esto pasa cuando hay máquinas cuando la mano de obra directa o la indirecta o las horas de mano de obra directa no son tan relevantes porque tal vez las cosas se hacen con máquinas que son, digamos, procesos productivos muy automáticos y y las máquinas hacen todo solo y lo único que hay es gente supervisando el proceso. Entonces yo puedo utilizar esto y yo tomo el total de los CIF estimados, lo divido entre las horas máquina estimadas. En este caso, el ejemplo dice que se van a usar 15.000 horas máquina. Quiere decir que hay $66.7 por cada hora máquina utilizada. Si al final, cuando yo ya voy a calcular mis costos, no se usaron 15.000 horas, sino que se usaron 10.000, entonces yo tomo 66.7 por 10.000, entonces yo asignaré $667.000 de costos indirectos de fabricación, porque ese es el método que yo decidí utilizar para poder, digamos, asignar mis costos indirectos de fabricación. Hay varios métodos para asignar los costos en una empresa, ¿verdad? Son tres. El primero se llama método directo, el segundo se llama método escalonado y el tercero se llama método algebraico. El método algebraico realmente es bastante complicado y solo lo utilizan empresas muy estructuradas en la cual diversos departamentos se brindan servicios entre sí. Por ejemplo, si yo soy un departamento de ensamble y otra persona es un departamento de empaque y resulta que cuando me llega a mí el producto, yo lo ensamblo, lo mando a empaquetar y después de que me lo manden a empaquetar, yo le vuelvo a ensamblar otras cosas y después lo mando a bodega. Entonces, hay servicios o hay costos que se asignan entre departamentos. Por eso vemos acá este dibujito. Digamos, estos son los departamentos de servicios y estos son los departamentos de producción. Entonces, este le da al departamento A y B, pero también le da servicio al departamento Y. El departamento Y le da servicios al A y al B, pero también le da servicios al X. Entonces, el método algebraico es un método realmente matemático y funciona en que el comportamiento de los costos indirectos de fabricación giran en torno a, digamos, a todos los departamentos que hay envueltos en la producción. El más sencillo es el de método directo, en donde yo tengo un departamento de servicios X y otro Y. Vamos a suponer que el departamento X se llama proveeduría y el departamento Y se llama bodega. Entonces, el departamento Y de proveeduría tiene un gasto de $1.000 y el departamento X, perdón, tiene un gasto de $1.000 y el departamento Y tiene un gasto de 500. Entonces, si en los departamentos de producción acá producen un 70% y acá un 30%, entonces el departamento X le va a asignar un 70% de los $1.000 al departamento de producción A y un 30% al departamento de producción B. El Y producía, mejor dicho, gastaba 500, entonces le asigna 70% de los 500 al departamento A y 70% de los 500 al departamento B. Y eso es todo. Eso es muy parecido a un ejemplo que vimos en la tutoría pasada en asignación de costos. Esto se llama método directo, en donde simplemente yo distribuyo mis costos a los departamentos según el nivel de producción y hasta ahí quedó. Ya, ahí ya. Entonces,
Al final yo sumo los costos por departamento y eso es todo. Pero hay otro método que se llama método escalonado. Esto quiere decir que el departamento Y también le da servicios, el departamento X también le da servicios al departamento Y. Entonces, yo tengo un nivel de gasto en el departamento X de $1,000. Entonces, yo asigno 60% de esos $1,000 al departamento A y al departamento B, y el restante 40 le pertenecen al departamento Y. Entonces, yo tengo que distribuir el 100% de lo que ya hace Y más el 40% que viene de X. Entonces, al final yo distribuyo primero el 60, el monto que tenía Y luego el 40 que me pasaron de X. El método escalonado no es tan complicado porque solo hay un pase de un departamento de servicios a otro. Entonces se asignan los montos que se pasan de uno al otro. El más normal es el método escalonado. Ese es el que se utiliza mucho en las empresas porque entre departamentos de servicios existen relaciones. Vamos a poner un ejemplo, el departamento de inventario y el departamento de bodega. Inventario casi siempre le va a brindar servicios a producción y le va a brindar servicios a bodega. ¿Por qué a los dos? Porque resulta que producción, porque inventario tiene que mandarle todo, digamos, hacerle un control de todo. Y a bodega, porque en bodega está guardado todo. Entonces, el de bodega simplemente es encargado de custodiar la materia prima, pero el de inventario es el encargado de dar el servicio de administración de los inventarios. Entonces, hay una parte del gasto del departamento de inventarios que se le asigna a producción y hay una parte del gasto que se le asigna al departamento bodega. El departamento de bodega solo le da servicios a las áreas de producción. Entonces, las áreas de producción reciben el costo de bodega según, digamos el porcentaje de producción que ellos tienen. Y con este ejemplo que les acabo de dar es prácticamente lo que se ve, digamos, en el segundo dibujito. Y el tercero, que es el del método algebraico que explicamos al inicio. Para efectos de este curso, los ejemplos que ustedes ven en el libro de texto, eh, ven el método directo y el método escalonado, pero el método algebraico realmente no se considera porque es un método bastante complicado y es un método que detrás de él hay mucha ingeniería. Ingeniería por el hecho de que hay mucho proceso que se tiene que recalcular, se tiene que calcular, hay mucho control de calidad en el medio. Entonces, no es un método que un contador de costos vaya y diga, ah, bueno, yo creo que aquí vale la pena usar método algebraico porque es más fácil. Realmente no es así. El contador de costos no lo define. Se lo define eh, en conjunto con un montón de personas que toman decisiones en cuanto a la producción. ¿Ok? ¿Tenemos dudas hasta el momento? Ya estamos prácticamente por terminar la tutoría. No, profe, digamos, con eso, bueno, al menos estoy hablando por mí, con esos ejemplos de las fórmulas, no sé si lo estoy como viendo sencillo, lo encuentro como lineal, un poco lineal. Sí, realmente sí. Lo difícil es sumar el costo indirecto de fabricación. A eso iba. Ajá, digamos que por ejemplo, para efectos prácticos a ustedes yo les voy a decir cuánto es el costo digamos, indirecto de fabricación, pero en la vida real, el costo indirecto de fabricación ustedes van y lo suman con todos los gastos que se han ido dando alrededor del proceso de producción. Entonces ustedes van y preguntan, bueno, ¿cuánto es el monto de la depreciación? ¿Cuánto fue lo que se pagó en electricidad? ¿Cuánto es lo que se paga por material indirecto? ¿Cuánto es lo que se paga por mano de obra indirecta? Y al final se suma y usted saca el total de los costos indirectos de fabricación. Es un ejercicio complicado porque son muchos los gastos indirectos de fabricación, los costos indirectos de fabricación. Sí. Pero no es como que hay un método así estrambótico para, no, tampoco es eso. Es como que yo le diga, ¿cuál es el saldo de mi cuenta bancos? Usted va y suma todos los débitos y suma todos los créditos, le resta los débitos y le da un saldo. Es exactamente lo mismo a la hora de calcular el total de los costos indirectos de fabricación.
Ok. Ujú. Vamos a ver, con el método directo, una asignación de costos, tenemos un departamento de servicios y tenemos departamentos de producción. Entonces, el departamento X, mantenimiento de edificios y terrenos, y el departamento Y, que se llama Administración General de la Fábrica. Entonces, tenemos que el departamento, se le asignan costos al departamento A y B, ¿ok? Entonces, yo asigno los $10,000 del departamento X al departamento A y al departamento B. El departamento A, al parecer, produce un 25% del total y el departamento B un 75%. Luego, tomamos los 7,500 del departamento Y y lo distribuimos de igual forma en el departamento A y B. Entonces, al final yo sumo los costos del departamento A y B más los costos asignados por el departamento de X y Y. Por eso se llama método directo, porque yo lo que hago es que le sumo lo que otros departamentos me pasan a mí de gasto y esto es lo que me da. Entonces, veamos acá. Tenemos los 10,000 del departamento X, se trasladan al departamento A y B. Los 7,500 se trasladan al departamento A y B de igual forma. Al final, los departamentos de servicios quedan sin costos porque ellos no producen como tal, ellos apoyan indirectamente a la producción. Entonces, ellos lo que hacen es trasladar el costo a un departamento de producción. Y el departamento de producción, por ejemplo, máquinas, ya tenía un costo de 36,500, pero hay que sumarle el porcentaje del costo del departamento X y el costo del departamento Y para tener un costo total de 44,250. ¿Ok? Profe, digamos ahí, ese 25 y 75 sale, es producto, mejor dicho, de las fórmulas que vimos anteriormente. La distribución de los Ajá. costos, sí, sí, exactamente. Entonces, yo ahí les estoy diciendo, asignen por horas máquina, asignen por unidad de producción, asignen por hora de mano de obra directa. Vea que aquí la tasa de aplicación que me están diciendo es por hora de mano de obra directa. Entonces, dependiendo de eso es que yo hago la asignación. Vean que realmente el método para asignarlo es muy sencillo. Yo simplemente distribuyo y tome cada uno lo suyo. Ahora, ¿cómo asigno eso? Necesito una tasa de aplicación y ahí es donde yo voy a utilizar la tasa de aplicación. Veamos cómo se calcula. Entonces, yo tengo el total de los costos presupuestados, que eran 10,000. Y luego me dice que utilice una tasa de aplicación que se llama pies cuadrados de los departamentos A y B. Hay 4,000 pies cuadrados. Entonces, si yo divido el CIF entre los pies cuadrados, me da 2,5 por pie cuadrado. Entonces, quiere decir que yo tomo para el departamento A de máquinas 2,500, es decir, 1,000 pies cuadrados que tiene el departamento por 2,5. Y el departamento B tiene 3,000 pies cuadrados por 2,5. Entonces, ahí es como yo distribuyo. Ahora ustedes dicen, pero ¿cómo pies cuadrados si en ningún momento vimos pies cuadrados en las fórmulas? Bueno, recuerden que las empresas pueden utilizar métodos propios que son, digamos, más sencillos para ellos de acuerdo al método de producción que tengan. Veamos que el departamento X y Y se llaman mantenimiento de edificios y administración general de la fábrica. Ellos no tienen ni mano de obra directa, ni horas máquina, ni unidades producidas, ni horas de mano de obra directa. O sea, no tienen nada de eso. Entonces, ¿cómo podríamos calcular la tasa de aplicación? La empresa en este caso decidió distribuirlo por pies cuadrados. Supongamos que en Costa Rica, que no se usan los pies cuadrados, vamos a utilizarlo por metro cuadrado. Entonces, si existen 4,000 metros cuadrados, yo lo que hago es una distribución de cuántos son los gastos asignados por metro cuadrado. Vean que realmente también la contabilidad de costos es bastante flexible en estos casos. Y al final lo que nos dice es
lleguen a una tasa de aplicación para que ustedes puedan asignarlo. Ahora, la asignación aquí se hace por el método directo, pero puede ser por el método escalonado o puede ser por el método algebraico también. Va a depender mucho del método que yo use, pero la tasa de aplicación siempre se va a requerir. ¿Ok? No sé si entendieron acá la idea de este ejemplo y del por qué es que se utilizan pies cuadrados. O sea, y del por qué es que no se utilizan los otros. Sí, nada más que digamos ahí también solo ya hubo alguien que pensó por mí y me dijo la planta tiene 1000 por un lado y 3000 por otro lado. Exactamente. O sea, a mí como contador de costos no me pueden mandar a contar eso, porque seguramente yo los guindo. Salvo que sea una También. empresa, sí, salvo que sea una empresa muy pequeña y pues si me toca, me toca, pero realmente para eso hay un departamento que hace esas cosas, inclusive el departamento este primero que se llama mantenimiento de edificios y terrenos, ellos ya deberían saber eso. Ok. Ujú. Bueno, Zuleika aquí levantó la mano, dice, no sé si quieres escribir algo, explicar Profe, algo. una pregunta. Ujú. En la pasada, en la filmina pasada, ¿cómo sé yo cuál es 25 y 75 en A y B? Vamos a ver. En esta, Ajá. ¿en qué parte dice 75 y 25? Donde usted explicó del departamento A tiene 25% y el departamento B tiene 75%. Ah, ok, bueno, aquí lo del 25 y lo del 75 es porque Ujú, si nosotros agarramos la distribución, digamos, del departamento, del total de los departamentos y sacamos una distribución porcentual, aquí podemos ver ujú, que el departamento B se lleva un 75% del total de este costo. ujú. ¿Ok? Ese Entonces, sería igual como el prorrateo. más o menos. Ujú. Ah, Ujú, bueno, más o menos. está bien. Gracias. Con mucho gusto. De igual forma, vamos a ver, voy a sacar aquí la calculadora. Si ustedes ven, por ejemplo, del total de los pies cuadrados, que son 4000, si yo utilizo de estos 4000, el departamento B tiene 3000, si ustedes dividen 3000 entre 4000 les va a dar 75. Entonces, aquí ustedes pueden ver que el departamento B se está llevando un 75%. Ahora, ese 75% no es la tasa de aplicación, es una distribución de lo que le toca. La tasa de aplicación es esta, 2.5, porque yo tomé los $10,000 que son los costos indirectos de fabricación entre la cantidad de pies cuadrados. Ahora, para yo calcularlo, yo tomo el 2.5 por los 1000 cuadrados del primer departamento y los 3000 del segundo y con eso lo calculo. Que casualmente dieran 25 y 75, eso realmente fue casualidad, pero puede ser que dé 28.5 y el restante. Inclusive aquí solamente hay 2 departamentos. En una empresa grande pueden existir 30 departamentos de servicios. Entonces, la distribución puede ser más grande. Puede ser que inclusive a un departamento le toque un 0.35%. Entonces, asignen ustedes 0.35%. Es muy relativo realmente a la empresa. Veamos acá. Entonces, para la asignación con el método directo, en el departamento ya tenemos el total de los costos presupuestados, que son 7500. Entre las 4000, aquí me va a dar una tasa de aplicación por horas de mano de obra directa, 1.875. Entonces, si yo digo que el total de las máquinas era de 5250 y en ensamblaje eran 2550, es decir, de los 7500, yo multiplico el 2800, que son las horas de mano de obra directa del departamento A, por el 1.875, que fue la tasa de aplicación que acabo de calcular. Entonces ya distribuyo estos 7500. Vean que acá me dicen que estos 7500 yo tengo que distribuirlos de alguna forma para saber cuánto es lo que me toca. Entonces,
Yo aquí los puedo calcular de esa forma, cuánto es lo que le toca a cada uno. Y vean esta lógica que hay ahorita. Si yo tengo aquí, por ejemplo, pies cuadrados, entonces el siguiente cálculo es sobre pies cuadrados. No es que aquí tengo pies cuadrados y aquí tengo horas máquina. Yo no puedo combinar, digamos, los métodos. Aquí estoy usando pies cuadrados porque el departamento A y B, mejor dicho, el departamento X y Y, que eran mantenimiento de edificios, no se pueden calcular por otro método. Solo pies cuadrados porque ellos no producen nada. Pero resulta que el departamento de máquinas y ensamblaje, ellos sí tienen horas de mano de obra. Entonces, yo agarro la tasa de aplicación, que sería el total de los CIF entre las horas de mano de obra. Y cuando yo asigno los costos, los tengo que asignar por el total de las horas de mano de obra. Realmente yo no puedo decir, bueno, porque me dio 1.87 aquí, entonces voy a multiplicar 1.87 por 3.000 pies cuadrados. Ya yo no puedo hacer eso porque yo ya estoy utilizando otro numerador acá, que sería la mano de obra sobre los CIF. Entonces, para cuando ustedes saquen el cálculo, deben tener en cuenta que si yo voy a utilizar horas máquina, yo multiplico por horas máquina. Si yo voy a utilizar unidades producidas, multiplico por unidades producidas. Si yo voy a utilizar mano de obra directa, entonces multiplico por horas de mano de obra directa o por el total de la mano de obra directa. No puedo combinar los métodos, ¿ok? Y acá vemos, digamos, digamos, la asignación de estos costos, que ya me da específicamente, como lo vimos anteriormente, que es casualmente un 75 y un 25. ¿Ok? Preguntas, algo que quieran que abordemos un poco más. Realmente este tema es más de comprender cómo funcionan las tasas de aplicación y los métodos. El cálculo es un poquitico más sencillo. Dejo el espacio abierto para que puedan comentar. Zuleika. No, profe, por mí todo está bien. Ya me quedó claro lo del 2575. Excelente, excelente. Andrea, Viviana, ¿algo que quieran compartir? No, profe, por ahora, digamos, sí, está bien para mí. Ok. ¿Qué es, digamos, lo que viene en la tarea? A diferencia de las anteriores, donde ustedes tenían que subir un archivo, yo les voy a habilitar un cuestionario. Este cuestionario viene ya con todas las prácticas y con todos los ejercicios, y ustedes tienen que hacer los cálculos y poner las respuestas. Entonces, son varias preguntas. Esta vez no tienen que subir nada, sino que ustedes se meten y completan el cuestionario. Y en el cuestionario va a venir una serie de preguntas donde dicen, bueno, ¿cuál es el porcentaje de asignación según horas máquina de los siguientes datos? Y yo les doy los datos, ustedes lo calculan y ponen cuál es la tasa de aplicación, por ejemplo. O cuál es el costo, digamos, asignado al departamento B según los siguientes datos. Entonces yo le doy los datos y ustedes calculan cuál es el costo y lo ponen. Tengan en cuenta que cuando vayan a responder no pongan, digamos, si van a poner 1500, no le pongan la separación de los miles, solamente si les van a dar decimales. Digamos, si me va a dar 2.5, entonces ponen 2.5, pero si me va a dar 1500, entonces pongan los números sin nada, nada más pongan el 1500, porque si no, entonces la plataforma puede que no les lea que están poniendo 1500, sino que están poniendo 1.500 y se las puede poner mala. Entonces, igual, eso viene en las instrucciones, viene en todo el detalle y tendrán tiempo hasta el 17 de mayo para que lo completen y obviamente va a estar habilitado el foro de dudas y el
el chat interno del campus para que ustedes puedan preguntar. Veo que Viviana levantó la mano. No sé si quieres decir algo. Profe, sí, tengo una consulta, digamos, para efectos de la tarea, usted nos proporcionaría, digamos, el dato de, digamos, si se tiene que hacer con o las horas máquina o, digamos, con estos rubros que estuvimos mencionando antes, usted nos da el dato fijo o nosotros ya tenemos que calcularlo. ¿Cómo lo haríamos en ese caso, digamos, o ya eso viene como la información? A ver, en algunos casos viene y en otros no. Por ejemplo, si yo les doy a ustedes todos los datos y en ningún lado viene unidades producidas, solo se habla de horas máquina, entonces ustedes tienen que calcularlo con Ujú. horas máquina. Yo no les voy a dar las formulitas que hay en la presentación y también las formulitas están en la lectura. La presentación queda subida ahorita. Entonces, yo les digo, bueno, ¿cuál es la tasa de aplicación para la empresa Coca-Cola durante el año 2019 según los siguientes datos? Entonces, yo les doy los datos y ustedes calculan cuál es la tasa de aplicación de los IF y ponen el dato. Ahora, digamos, en ese ejemplo yo no les voy a decir cuál método utilizar porque en la información que les doy va a venir información suficiente para que ustedes calculen la tasa de aplicación. Si ustedes dicen, pero es que estoy calculándolo con horas máquina y en ningún lado les di las horas máquina, entonces quiere decir que no pueden utilizar la fórmula de horas máquina, tienen que usar otra. Ujú. Ok, profe, está bien. ¿Ok? ¿Alguien más con otra duda? Profe, yo tengo una duda, pero nada que ver con esto. Claro, adelante. Es que, profe, a mí siempre se me confunde cuándo es el proceso de matrícula, digamos, o cuándo acaba el bimestre y cuándo es para eh, eh, el próximo bimestre, cuándo inicia todo eso. Solo como para dar, es que yo me pierdo un poco en el tiempo, entonces. Ok. Mira, yo creo que hay un calendario, no sé si está compartido en el campus. Se los voy a colocar, se los voy a mandar por la plataforma para que lo tengan, donde ahí dice cuándo inicia, cuándo cierra y todo eso. Y Gracias. ajá, el 17 de este mes terminamos este bimestre, entonces oficialmente el curso termina el 17 de mayo. Y durante esa semana, digamos a partir del 18, ustedes ya pueden matricular. Del 18 al 20 yo tengo tiempo de entregar las notas finales. Entonces ustedes entregan, ustedes revisan y si tienen consultas o apelaciones, todo eso, ustedes lo evacúan por medio del campus. El campus va a seguir habilitado para que ustedes me escriban ahí y pregunten todo lo que quieran. Y la matrícula creo que es que no tengo aquí a mano mi celular. En mi celular tenía la foto del calendario, pero no lo tengo aquí a mano. Sí sé que las clases inician el 1 de junio. Otra vez, entonces, el 1 de junio empezaría el otro bimestre. Ya ustedes tendrían que matricular para el siguiente curso. Profe, ¿usted va a dar el próximo curso? No, el próximo curso es de impuestos y lo va a dar otra persona que es especialista en temas tributarios. Ay, qué bonito. Ya sería el Sí, último curso, ¿verdad? ese es el último curso, exactamente. De hecho, conmigo este es el último curso. Y el otro curso, bueno, yo espero que les saquen bastante provecho. Yo conocí al profesor y realmente es bastante, bastante bueno. Una persona que tiene un doctorado en Derecho Tributario de España, es máster en asesoría fiscal, es abogado, tiene como 20 años trabajando asesorando empresas en temas tributarios. Entonces es alguien que sabe mucho para que le saquen bastante provecho a todos los temas, todas las dudas que tengan. Más Eh, yo que ni pregunto. ¿Cómo? Más yo que ni pregunto. Bueno, realmente así es como se aprende. O sea, yo he llevado muchos cursos presenciales y virtuales y en todo pregunto yo, porque realmente a veces uno lee la teoría y a usted Ujú. le aclara la teoría, pero usted quiere llevar esa teoría a un ejemplo práctico y no sabe, entonces cuando hay alguien que sabe, usted lo pregunta. Y eso es lo bonito de la interacción
con los profesores, así que les recomiendo que saquen bastante provecho. Y Profe, en este técnico se hace alguna práctica profesional o o no, alguna práctica supervisada. no, yo creo que el requisito es completar los cursos y ya con eso se les brinda al técnico. ¿Cómo se Ah, les bueno, da y todo eso? Ahí tendría que preguntarlos porque hay otra gente que se encarga de eso. Creo que ah, bueno. hay dos personas que se encargan de eso, que son los muchachos de servicios estudiantiles. Pero supongo que se les manda información antes de que terminen para que ustedes hagan todo el proceso. Ah, bueno, está bien. Ujú. Gracias. Con mucho gusto. ¿Algo más que quieran comentar? ¿Algo que quieran compartir? Bueno, pueden hablar. Realmente les agradezco mucho la participación en todas las clases. Ustedes fueron bastante constantes en el curso y también se nota que les gusta aprender y que les gusta compartir. Les agradezco muchísimo, de verdad, toda la interacción que han tenido. Eh, su constancia en los cursos, toda la retroalimentación que ustedes brindan, realmente eso para uno como docente es de mejora continua. Y pues claramente para mí fue un placer haber sido instructor de ustedes. Ya no las veré más en otros cursos, pero, pero ha sido de verdad un placer haber estado con ustedes en estos cursos, chicas, y espero que pues en algún momento podamos vernos, aunque sea en algún webinar o alguna cosa, algo inventaremos y los vamos a invitar a participar. Virtual, virtual, ahora Sí, todo es sí, virtual. sí. Ah, sí, sí, realmente. Yo trato de que todo sea virtual. A mí eso de ir a los lugares a mí no me gusta mucho. Ahora con el virus no se puede hacer nada, pero eh, sin el virus tampoco me gusta mucho. O sea, yo no tengo problema, por ejemplo, en que digan, vístase formal y ponga su cámara. Yo no tengo problema en eso, pero si a mí me dicen, vístase formal, montes en el carro, maneje 3 horas para llegar, a mí eso sí no me gusta. Profe, ¿Sí? profe, yo sí le quiero agradecer mucho porque, bueno, al menos en los cursos que tuvimos con usted, yo siempre entendí muy bien, y yo siento que usted tiene mucha facilidad para explicarle a uno las cosas. Muchas gracias. No, realmente se trata de mejorar, ¿verdad? Cada vez se mejora más y se trata de implementar cositas nuevas, otras dinámicas. Antes no conversábamos mucho en la tutoría, pero bueno, poco a poco fuimos agarrando la confianza y ya hablamos más, entonces se los agradezco mucho de verdad y ojalá que de verdad hayan aprendido un montón y que cuando ya estén en la vida real en todos estos temas se acuerden al menos de todos los ejemplos que hablamos para que ustedes de alguna u otra forma los tomen de referencia para su vida profesional. Sí, Profe, profe, y otra sí, cosa, sí. perdón, No, otra tranquila. otra cosa que yo le quería agradecer también es el hecho de que yo veo que siempre nos sube como muy rápido lo de la videotutoría, porque eso es súper importante. Bueno, al menos en mi caso, a mí sí me gusta revisarla al menos unas 2 veces más y Ujú. para como estar refrescando todo y también cuando uno hace la tarea es mucho más fácil estar como refrescando los conceptos y las prácticas. Es que bueno, no sé qué pensarán las otras compañeras, pero al menos en el curso pasado era un poquillo complicado eso, a veces era como un poco difícil acceder a las videotutorías y había ocasiones en que no se podía. Ujú. Entonces en eso sí le quería yo agradecer porque al menos en este curso yo sentí que no tuvimos problema con eso y al menos para mí sí es muy importante de estarlo revisando. Excelente, no, con mucho gusto. Profe, Sí. yo también, bueno, yo estoy, como le dije, este tiempo, a mí me ha gustado mucho la dinámica de esto. Yo siempre estoy estudiando y, y esto me ha gustado muchísimo. Bueno, ahora que dijo el tema de impuestos, yo no sé nada, pero a mí no sé por qué me encanta ese tema. Y pues todavía me emociona más. Y algo que no puse en la encuesta, que hoy lo estaba pensando y sí quería compartirlo, es que a mí me parece que también
parte de lo que podrían hacer como academia es ir tal vez y visitar varias compañías, como decir, en las zonas francas, las transnacionales, que en la American Free Zone hay, que en Global hay, o sea, porque hay muchísima gente que yo le puedo asegurar que le encantaría tomar este tipo de cursos, pero que tal vez no se han dado cuenta tanto del mismo porque no sé como qué tanto hay como mercadeo en eso. Y también lo otro que es que yo quería como, ¿verdad? Seguir después de terminar ese técnico, quería tomar otro. Y estaba también pensando como en hacerlo algo completamente diferente de lo que yo hago y pensé en recursos humanos. Bueno, algo así que hay, ¿verdad? Como ahí no me acuerdo muy bien el nombre. Pero también pensé que por qué no también se hace un técnico como un poco más reforzando tal vez lo que es finanzas 1. Bueno, finanzas 1 digo yo de aquellos años en que la llevé, ahora puedo cambiar. Sí, ahora ya ha cambiado tanto que no me acuerdo, pero digamos razones financieras o todo el tema, digamos, de ver un poco más de lo que es la evaluación de proyectos y todo eso, que es, creo que es muy bonito. Entonces no sé si tal vez por ahí pueden inventarse un técnico en esto, porque yo quería, como le digo, hacer otra cosa diferente, pero como que no me salgo de ahí. Después dije, ay no, pero ¿por qué no hacen algo parecido, como, ¿verdad? Sí, realmente es parte de eso. Sí vi que se mandó un cuestionario, no sé porque a mí me llegó, para donde preguntaban como las carreras y esas cosas que a la gente le gustaba. Entonces, si a ustedes les llegó, para que entren y lo Okay, completen. voy a buscarlo porque a veces como que se me pasan, como a veces reviso el correo en el teléfono. Voy a buscarlo para poner esto, porque creo Sí, que sí. realmente es algo interesante porque ahí daban varias opciones. O sea, yo estoy como Ujú. más metido en los temas contables y por eso les di varios cursos en este tema y realmente yo soy contador. Entonces, la persona que decide los cursos al final, pues no soy exclusivamente yo decido por lo de contabilidad, pero no por lo otro. Yo sí Okay. estaba proponiendo para trabajar con otros colegas que también son CPAs, eh, algo más orientado a la auditoría. También me Entonces, encantaría. porque, digamos, el control interno es muy amplio, pero la Ujú. auditoría es más específica. Entonces, sí sería como importante que se retome esto. Igual, para mí fue súper importante que viéramos las normas contables. Hay gente que lleva cursos de contabilidad en otros lugares y se basan en la contabilidad, digamos, la que está en los libros, y en ningún lado aparecieron las normas contables. A pesar de que no es un curso de universidad donde ustedes salen expertos en normas, Ujú. ustedes salen sabiendo que hay una norma para inventarios, una norma para activos, Ujú. una norma para esto, una norma para aquello. Y a pesar de que hay muchas normas que no vimos, porque son un montón, en el transcurso del tiempo explicamos de que existe una norma para A, B y C. Vea que hoy les hablé de una norma de políticas contables, hay una norma para consolidar estados financieros, hay una norma para contratos. Entonces, los invito también a mantenerse actualizados. De hecho, estamos celebrando el mes de la contaduría en el Colegio de Contadores Públicos y hay muchas charlas que están dando gratuitas en Facebook Live. Ustedes pueden meterse, son como a las 2 o a las 3 de la tarde. Si tienen el chance, los revisan, son gratuitas, eh, donde muchos temas son de actualización también. Y yo voy a tratar de seguir como impulsando, aunque sea charlitas tipo webinars, para que también Sí. se puedan conectar temas de actualización, para que puedan mantenerse actualizadas al día con los temas. Ah, qué bonito, sí, claro. Profe, yo le quería agradecer mucho. Yo estoy estudiando mediación pedagógica y sus clases a mí me llenan mucho, de verdad. En serio, Llevo ahí unos tips, unos tipsillos ahí, bastantes de los suyos que he guardado y apuntado para tomarlos en cuenta más no, adelante. súper bien, eso es muy bonito, a mí me encanta. Yo también estudio educación y por eso a mí me gusta mucho la docencia.
Es súper, súper lindo, pero sí, espero que te hayan servido montones. También otra Sí. estudiante me dijo una vez, profe, yo por usted conocí Zoom y ahora uso Zoom con mis estudiantes de la escuela. Eh, Sí, y Teams, ahora Teams también. sí, Teams es bastante manejable, pero no es tan flexible, porque, por ejemplo, si queremos abrir un foro con las cámaras y somos 8 personas, Teams te va a Ujú, mostrar solo 4. En cambio ujú, que Zoom te muestra a todos. sí. Sí, pero sí, sí, no, excelente. Espero que de verdad le haya Sí, al rato servido. toco la puerta y pido trabajo. Bueno, no, no, súper bien. Entonces, abiertos, abiertos, acá estamos para servirles. Chicas, de verdad, Muchísimas gracias, muchísimas profe, gracias. de verdad. Sí, Con muchísimo muchísimas gusto. gracias. Y si ahí salen los cursos, bueno, el técnico en auditoría, a mí me encantaría. Claro, claro, no, más bien para cuando les lleguen ese tipo de cosas, para que ustedes promocionen también, porque supe de que quisieron abrir un técnico de no sé qué y solamente como 2 personas querían matricularse, entonces no lo pudieron abrir. La Uy, qué intención es que, lástima. sí, la intención es que también la gente se emocione de los temas y que la gente matricule. Entonces, y las encuestas que les llegan, como esa que les mencioné, que son encuestas para evaluar qué es lo que les gustaría estudiar, supongo que van a abrir carreras nuevas o quieren abrir carreras nuevas, para que Sí, está Pero, subida en la plataforma, vale 5%. no, pero esa es hay el otra. cuestionario de evaluación del curso. Ah, La, bueno. esa encuesta sí es obligatoria para todos los Ajá. estudiantes. Yo se los recomiendo Ujú. que la completen. Si no la completan, no pasa nada, nada más no se les da 5 puntos. Eh, y sería bueno que lo llenen, ¿verdad? Para que retroalimenten toda la academia y también para que te ganen los 5 puntos. Pero esa es una encuesta que se mandó como ayer o antier, no me acuerdo. Lo voy a Mm. revisar. Y creo que les tuvo que haber llegado porque a mí me llegó, seguramente lo mandaron Profe, yo por todo. ya hice las dos. Ah, bueno, bueno. Sí, Sí, entonces, perdón, eso sí está muy interesante, la de las carreras. Ujú. Ah, sí, sí, la otra llegó al correo, me parece. sí, hubo una que les tuvo que llegar al correo. La de la evaluación Ajá. del curso está ¿cómo es que se llama? Está en el campus. Ujú. Ujú. Sí, es así. Bueno, chicas, ¿algo más que quieran compartir? Si no, pues No. cerramos la tutoría agradeciéndoles de verdad muchísimo por toda la retroalimentación que me brindaron. Yo tomo nota acá para compartirle estos datos a las personas que nos apoyan en esto acá en la academia para seguir trabajando para ustedes y obviamente agradeciéndoles toda la participación y que de verdad el curso les haya sido de mucho provecho y que en algún momento pues puedan sacar todo lo que han aprendido para trabajar en cualquier empresa, en todo lo que se vayan a desarrollar. Muchísimas gracias, Profe, profe. Con mucho gusto, sí. profe, nada más una consultita. ¿Cuándo sube la tarea? La tarea que ha habilitada hoy a medianoche, el cuestionario lo puse para que se habilitara a partir de hoy a medianoche, entonces probablemente mañana ya lo van a poder ver. Ok, para digamos, para esta etapa, digamos, sería solamente el cuestionario. Sí, porque en ese cuestionario vienen como 15 preguntas que son de puros cálculos, de puras cosas, saca la tasa de aplicación, cuánto es esto, cuánto es aquí, cuánto es lo otro. Entonces, para que sepan, no les puse tiempo. eh, digamos, ustedes pueden durar todo lo que quieran haciéndolo. Tengan en cuenta que la plataforma se les puede cerrar. Entonces, si ya hicieron las primeras, no es que van a durar 5 horas, porque si no, la plataforma después les dice que se cerró la sesión. No sé cuánto dura, la verdad, pero para que tengan en cuenta eso. Y tienen 2 intentos para hacerlo. Entonces, para que si en el primero no salieron muy bien, en el segundo lo intenten y saquen mejor nota. Igual el cuestionario les va a poner la nota más alta. Ah, ok, perfecto. Esa era la consulta nada más. Muchas Sí, gracias. con mucho gusto. Gracias, profe. Buenas noches. Con mucho gusto. Buenas noches. Muchas Gracias, gracias. Andrea, Viviana, Zuleika. Buenas noches. Gracias. Ah, Gracias, profe.